Maestro Antonio, buenas tardes alumnas, bienvenidas, bienvenidos todos. Y pues el día de hoy nos visita el profesor Antonio Cervantes, quien es médico de profesión con especialidad en naturopatía. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas. Pues un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y pues empezando esta formación, o al menos esta parte que me toca a mí respecto a la formación como maestras de yoga. Em, pues yo voy a estar con ustedes compartiendo la materia de anatomía. Voy a estar resolviendo todas las dudas que surjan durante su formación como yogis y vamos a estar viendo los temas de anatomía que más nos interesan a fines de movimiento, a fines de que podamos entender bien cómo funciona el cuerpo, cómo estamos hechos, cómo estamos formados, cómo nos movemos y qué no hacer, qué hacer y qué no hacer. Una de las principales facetas de esta materia es la de que entendamos bien cómo funciona nuestro cuerpo para aprender a moverlo, enseñarles a otras personas cómo moverse y evitar lesiones. En muchas formaciones se subestima o se tiene como un poquito más abajo este tema de anatomía o se ve muy a la ligera o es muy así. Nosotros vamos a procurar tener una base pequeñita pero firme, o sea, una base realmente sólida acerca del movimiento, acerca de teoría de movimiento y de anatomía en general, para que entendamos por qué el yoga funciona, por qué el yoga puede ayudarnos a recuperar y obviamente a mantener la salud, cómo hacerlo y cómo evitar que el yoga sea, al contrario de que es una herramienta de sanación, una causa de lesiones, ¿no? Entonces vamos a usar todo este conocimiento, vamos a integrarlo a nuestra práctica. Sí les pido, obviamente, esta clase está pensada para gente que viene de cualquier área, ¿no? Tanto si es tu primer acercamiento con el yoga, como con técnicas corporales, o no sabes nada absolutamente de ciencias, vienes de números o vienes de algún otro lugar en el que no estés muy familiarizada con los términos, no te preocupes, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible, lo más fácil, para que podamos avanzar muy bien, muy rápido, pero aún así sí va a haber cositas que vamos a ocupar memoria, va a haber cositas que va a ser un poquito difícil de entender, pero vamos a estar aquí siempre para apoyarlas en todo lo que no entiendan, en todo lo que haga falta o en todo lo que podamos ir un poquito más adelante que ustedes consideren que necesitan en su formación. Eh, lo que quiero, lo que espero de esta clase es de que como tenemos muy poquito tiempo a la semana, podamos dejar tareas, podamos dejar como que la tarea que hacer durante todos estos días y en esta horita de clase que podamos llegar a tener, como que resolver dudas, aclarar términos, discutir qué es lo que vimos en las tareas que vamos a ir dejando. De esta manera vamos a organizar bien los temas, vamos a tener chance de entrar más profundamente, porque obviamente esta formación no es el tiempo que estamos en línea, no es el tiempo que están con nosotros, sino aparte del tiempo que estamos aquí, es toda la práctica, todo el background que ustedes van a tener, toda la información que van a tener que estar leyendo, que van a tener que estar aprendiendo y algunas veces memorizando, pero más que nada entendiendo. El día de hoy, pues obviamente no veníamos preparados, bueno, no venían ustedes preparadas para la clase, no hemos dado temas, no hemos dado tareas, es la primera vez que me conocen, es la primera vez que nos vemos, entonces voy a presentarme, voy a decir por qué estoy aquí, voy a explicar o a tratar de hacer entenderme en cómo los conocimientos modernos, los conocimientos de la ciencia moderna, nos acercan más a la comprensión de la ciencia del yoga. Vamos a ir también observando cómo todo nuestro entorno, cómo todo lo que tenemos y somos puede ser beneficiado por la práctica del yoga y cómo integrando esto con los conocimientos occidentales modernos va a hacer que entiendas mucho más fácil por qué hacemos mantras, por qué las respiraciones, por qué las posturas, por qué nos movemos, por qué el silencio, por qué hablamos, por qué de todo lo que hacemos en el yoga. Pues como ya lo dijo Carla en la presentación, mi nombre es Antonio. Soy médico de formación,
pero yogi por convicción y obviamente también por formación, ¿verdad? Em, una de las razones por las que empecé en el yoga, y como ya lo dijo Carla, soy naturópata, es decir, me dedico a la medicina naturista, a la medicina natural, y una de las constantes que siempre me encontraba es que la gente me preguntaba, ¿qué me tomo? ¿Qué jugo me hago? ¿Qué licuado? ¿Qué pastilla me tomo? ¿Qué hago para curarme? ¿No? Pero nadie nunca me preguntó, ¿qué dejo de hacer para estar enfermo? Entonces, es muy difícil. La real tarea o lo que debería ser el ideal de la medicina es ser preventiva, es decir, darle a las personas las herramientas y el conocimiento para cuidar de su salud y hacer que sean responsables de ella, ¿no? O sea, no es, eh, no es dar pastillas, no es dar tecitos, no es dar medicinas. La verdadera tarea sería enseñar a conservar, mantener la salud y una vez que se pierde, enseñar el camino para volver a ella. Pero entonces la gente venía y cuando se enteraba de que era, y practicaba la naturopatía, el naturismo, o no, y sencillamente tenían nociones de que era médico, pues, oye, ¿qué pastilla me tomo para eso? Oye, estoy enfermo de tal, ¿qué me tomo? O mis pacientes en consulta también oye, ¿qué juguito me tomo? ¿Qué té me voy a tomar? ¿Qué hago para recuperar la salud? Cuando la pregunta debería de ser, ¿qué debo dejar de hacer para estar enfermo y qué debo hacer para recuperar, para volver al camino de la salud y no salirme de él, ¿no? Me acuerdo mucho que tuve una paciente que tenía un hijo que tenía complicaciones por la obesidad. Y pues obviamente tuvimos que echar mano de una dieta bastante estricta y la señora, pues ya el hijo estaba desesperado, la señora también tenía un volumen importante, entonces, ahí la tarea era como de educarlos a toda la familia, ¿no? Entonces la señora en una ocasión me preguntó, bueno, ¿y cuándo va a volver a comer normal mi hijo? Y yo así como, señora, lo que pasa es que su hijo no comía normal, por eso está gordito, por eso se enfermó. Entonces, comer como estaba comiendo no es comer normal, es comer mal. Y lo que yo le estoy enseñando a hacer es comer normal. Y pues la señora como que se indignó un poco porque la verdad como que quería comer en su normalidad, ¿no? Lo que pasa con la práctica del yoga es que me empiezo a dar cuenta que realmente cuando empiezo a compartir la enseñanza, cuando empiezo a entrar más en profundidad y a compartir todas estas enseñanzas del yoga, la gente comienza a cambiar por sí solita. Entonces, la gente se empieza a acercar más a su salud, empieza a tener más conciencia de su corporalidad, más conciencia eh, de su salud, de su energía, de que además del cuerpo somos también energía, somos espiritualidad, somos mucho más. Entonces me encuentro con una herramienta que dije, wow, ¿no? O sea, eh, qué increíble que a través de estas herramientas, que podría parecer que están no tan cerca de la medicina como tal, podemos realmente recuperar, mantener la salud y promoverla, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que me empiezo a inclinar más por este mundo, ¿no? Eh, por este modo de vida, porque más que ser una disciplina, más que ser un ejercicio o una disciplina espiritual, es un modo de vida, ¿no? Que ustedes como maestros en algún momento van a compartir con otras personas, van a ahondar en su vida personal y les va a encantar. Yo les aseguro que este camino no tiene retorno. Es como las drogas, ¿no? Pero en sentido saludable y bueno, ¿no? O sea, una vez que la pruebas, ya no hay retorno para atrás y va a ir avanzando cada vez más. Eh, Les cuento un poquito de mi historia para que sigan entendiendo la razón de por qué estoy aquí. Yo soy mexicano, obviamente, oriundo de Veracruz. Eh, Desde pequeñito me interesó todo el mundo de la herbolaria. Desde pequeñito, pues se me escogió para irme instruyendo en cosas de herbolaria, de temazcal, de la medicina tradicional, de todo este mundo que tan rico que tenemos en México de la medicina tradicional propia de nuestro país y de nuestras regiones, ¿no? Pero sin embargo, pues como toda joven, como todo adolescente, pues pasé por un periodo de búsqueda,
de introspección, de querer ir más allá, de rebeldía hasta cierto punto. Entonces me fui a estudiar a España, ya terminé la carrera, allá viví bastantes años y pues me pasaron muchas cosas, entre ellas algunas lesiones bastante importantes. Eh, el deporte también ha sido una constante en mi vida y para mi buena o mala suerte, pues mi papá es eh, muy cercano a las artes marciales, es profesor de artes marciales y desde pequeñito también estuve en ese mundillo de todo esto de las artes marciales, entonces a manera amateur también estuve en ese mundo que me dejó bastantes lesiones, ¿no? O sea, literalmente en alguna pelea me madrearon completamente y abandoné un poco ese mundo, pero sí me dejó varios recuerditos, ¿no? En forma de lesiones en varias partes del cuerpo que yo pensé en un momento de mi vida iban a impedirme volver a hacer un movimiento, volver a tener una disciplina en cuanto al deporte un poquito más constante o más fuerte, pero gracias al yoga, pues he tenido una rehabilitación tremenda, ¿no? En el sentido de controlar mucho el movimiento, controlar el dolor, controlar muchos aspectos de mi movimiento y de mi vida que en otras circunstancias yo creo que habría sido imposible. O sea, realmente el yoga para mí ha sido una herramienta de sanación, de autoconocimiento y hasta de vida, ¿no? O sea, realmente ahora me dedico a esto y mi modus vivendi es este. O sea, el yoga es lo que me da de comer. Cuando nunca en la vida hubiera pensado que iba a acabar siendo este mi camino, ¿no? O sea, jamás hubiera pensado que iba a acabar fuera de un consultorio, que iba a acabar eh, más en contacto con la naturaleza, lo cual me encanta, pero también más en contacto con las personas, ¿no? Era lo que yo quería y es el camino que el universo, que la vida, que todo me ha ido llevando a seguir y que ahora estoy compartiendo con ustedes. Entonces, tengan la seguridad y tengan la confianza de que voy a compartir los conocimientos desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista de un practicante. O sea, no es lo mismo que alguien que a lo mejor tiene el conocimiento de la anatomía o de la medicina o del funcionamiento, pero quizás no tenga el conocimiento o la práctica que nosotros hemos tenido, ¿no? Y tengo toda esa parte también del mundo un poquito más espiritual, de todo un poquito quizás llamémosle más esotérico o más profundo o más sutil. Entonces vamos a tratar de incorporarlo todo, sin perder el rigor científico, sin perder el rigor de lo que es, de acuerdo a nuestros conocimientos actuales, pero también llevándolos a un siguiente paso, ¿no? De decir, bueno, esto es así según la ciencia, esto es lo que dicen los libros, pero la experiencia, pero los antiguos textos nos dicen esto y podría tener un porqué. Ahorita vamos a hablar un poquito del desarrollo de la ciencia para que nos podamos entender por qué el yoga es una ciencia también y por qué podría ser que esté más avanzada o incluso que los conocimientos propios del yoga y de las disciplinas orientales en un futuro puedan tener cada día más sustento. Antes de continuar con todo esto, quiero aclarar el punto de que la ciencia como tal es una sola. La definición de diccionario nos dice que la ciencia es el conocimiento exacto de las cosas por sus causas. Sin embargo, la ciencia sigue métodos, nuestra ciencia occidental sigue un método, que es el método científico, que si alguno se acuerda de sus clases de secundaria o de preparatoria, pues tenía ciertos pasos, ¿no? Que terminaban en una comprobación y una teoría pasaba a ser una ley. O sea, cuando tú te imaginabas que algo podía funcionar de alguna manera y tú lo compruebas, pues esa teoría se convierte en una ley, ¿no? Como las leyes de Newton, como la ley de la termodinámica, cualquiera de este tipo de leyes. Sin embargo, eh, las ciencias orientales eh, carecen de estas comprobaciones occidentales por las características del pensamiento de cada grupo cultural. Entonces, la ciencia oriental a veces va un poquito más allá. Es un poco quizás más empírica, más de comprobar en la experiencia, más que en la teoría. Entonces, por esta razón y por diferencias culturales, a veces podría parecer que son cosas diferentes, cuando realmente son exactamente lo mismo.
O sea, la manera de explicarla es lo que cambia. Yo me acuerdo mucho, tuve una clase con un maestro de la tradición tibetana, de la medicina tibetana, en un hospital en Barcelona. Y era como una curiosidad para todo, porque fue una clase no de materia natural, sino fue una clase como de curiosidad, que invitaron a este señor que era médico del Dalai Lama y lo invitaron a dar diagnósticos y estar ahí presente en este hospital. Y pues varios fuimos más que nada movidos por la curiosidad, ¿no? A ver qué, y un señor con un vestido raro, una túnica azafrana así y tal, vamos a ver qué tiene que decirnos, ¿no? Entonces, pues examinaba pacientes. Una de las técnicas que usa la medicina tibetana y que comparte con la medicina china es la revisión de los pulsos, en las que nosotros, en el pulso radial, en el pulso de la muñeca, pues nosotros nada más vemos si alguien está vivo, ¿no? Y qué tan rápido va el corazón y poca cosa más. Ellos, a través de la presión de los dedos, a través de sentir cómo la sangre transita a través de ese pulso, pueden descubrir varias cosas. Entonces, sinceramente, pues la mayoría estamos escépticos a lo que pudiera decir este señor, ¿no? Pero empieza a dar el señor una explicación de que una paciente, el momento en el que nació, puertas, el viento había abierto puertas en el umbral de no. O sea, era una explicación súper poética, súper bonita. Así de que como que las puertas del espíritu del no sé qué se abrieron y tal, y nosotros, ok, claro, y eso en qué nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Que se abran las puertas del espíritu del no sé qué, que tiene la pobre señora, a ver qué está aquí, ¿verdad? Y analizando sus palabras, realmente lo que estaba describiendo era lo que nosotros conocemos como una taquicardia sinusal, o sea, era un trastorno del corazón explicado con términos poéticos, bonitos. El señor, lo sorprendente es de que a mí me consta de que obviamente no conocía a la paciente, no escuchó su corazón, no hubo una auscultación, sino que únicamente hubo la palpación. Eso sí, estuvo como 10 minutos palpando, pero realmente tuvo una manera de extraer ese conocimiento de la paciente de una manera muy diferente a lo que un occidental lo hubiéramos podido hacer. A lo que voy con esto es que hay varias maneras de acercarse a una realidad y no por eso dejan de ser más o menos válidas. La realidad que tuvieron los antiguos indios de acercarse a la realidad fue la adecuada a su momento histórico, cultural, a su idioma. Recordemos que la civilización hindú es una de las civilizaciones madre, ¿no? O sea, fue una de las civilizaciones primordiales que dieron cultura y dieron vida a lo que hoy conocemos como nuestra humanidad, ¿no? La civilización del Valle del Indo. Eh, la India, por lo tanto, es una civilización muy, muy antigua, o sea, y viva. O sea, pocas civilizaciones pueden contarnos que su historia ha tenido vida y ha tenido una evolución constante en su propio territorio. Y aunque ha habido guerras, y aunque ha habido invasiones, y aunque ha habido movimientos culturales, religiosos y movimientos poblacionales en la India, siempre ha mantenido esa pureza en cuanto a su filosofía, muchas veces también gracias a lo aislado que está, ¿no? O sea, pues recordemos cómo es la forma de la India, es como un triangulito invertido, y pues el sur de la India pues está bastante lejos de cualquier cosa fácilmente accesible, ¿no? Y al norte pues está rodeada por el Himalaya, ¿no? Por una cordillera impresionante que pues es como que muy difícil o era al menos, muy difícil de flanquear. Entonces, este aislamiento hace que el conocimiento tenga, no esté tan contaminado, sino al contrario, se haya enriquecido por otras corrientes culturales que fueron cercanas, ¿no? Y vemos que la India es también una de grandes civilizaciones y de grandes corrientes religiosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tres de las grandes religiones actuales tienen cuna en la India, ¿no? El budismo tiene cuna en la India, el hinduismo tiene cuna en la India y la religión Sikh también tiene cuna en la India, ¿no? Es un territorio bastante espiritual y con unas características bastante peculiares. Eh,
Desde el principio, de hecho, la India tiene muchos de los textos más antiguos que podemos recolectar, ¿no? Que podemos eh, documentar en la historia humana. Varios de estos libros son historias, son leyendas, son batallas, pero pues hay por ahí algunas teorías que esas sí no son tan científicas, pero que nos dicen, ¿quién nos dicen que no son leyenda y son relatos históricos casi exactos, ¿no? Entonces, por ahí también está el gran misterio de esta civilización. Uno de los primeros tratados como tal, que tiene incluso la humanidad, junto con el canon del emperador amarillo, y que ha seguido vivo hasta nuestros días, son los Yoga Sutras. Me imagino que ya la maestra Carla o alguna de sus maestras les ha hablado de los Yoga Sutras de Patanjali. El conocimiento del yoga ha estado presente constantemente porque se basaba en la observación del reino animal, del reino vegetal, o sea, de la observación del entorno. O sea, la gente pues decía, a ver, eh, si este animal tiene esta característica, quizás si yo hago algo que ese animal hace, pueda desarrollar esa característica, ¿no? Y hay cosas tan evidentes como perro mirando hacia abajo, perro mirando hacia arriba, pues no es tan difícil entender que realmente algún indio vio un perro estirarse y dijo, ah, qué rico se estira el perro, ¿no? A ver qué tan rico se siente si yo me estiro igual y se estiró igual que el perro y dijo, ah, pues sí está rico, ¿no? Y ya desarrolló perro mirando hacia arriba, ¿no? Urdhva Mukha Svanasana. Y dijo, a ver, si me estiro como cuando el perro se, se, pues ya ven que los perros se estiran para acá y luego para acá, está el perro mirando hacia abajo, perro hacia arriba. Dijo, ah, pues sí, ¿no? Y fue descubriendo que a través de la práctica constante de esos movimientos que son naturales, hubo una mejora en sus condiciones físicas o en sus condiciones mentales o emocionales o espirituales. Entonces fue como se fue diseñando la ciencia del yoga. El primero al que se le ocurre ponerlo por escrito es Patanjali, que era un sabio hindú, del cual también hay varias leyendas. Hay el Patanjali histórico, que es un sabio, es un erudito que escribe y que tiene esta pericia de escribir todo ese conocimiento anterior a él, que posiblemente ya haya sido legado de generación en generación, pero también está el Patanjali histórico, perdón, el Patanjali mítico, en el que dicen que nació de una virgen y tiene una historia muy bonita. Les recomiendo un libro que se llama El Señor de los Peces, que habla un poquito acerca de esta historia mítica que es muy bonita. Y en la mitología se dice que el yoga fue transmitido por Shiva a su esposa y era un legado exclusivo para los dioses. Sin embargo, un delfín estaba de chismoso mientras estaban en una playa el señor Shiva y su esposa transmitiéndole el yoga y tal. El delfín estaba de chismoso y luego el delfín va a contarle el chisme a Patanjali y así es como se roban la ciencia del yoga. Entonces, tiene una parte mítica muy bonita, pero muy seguramente la parte histórica sea más creíble, en la que pues hay un desarrollo en base a la observación de la naturaleza y poco a poco se va modificando, se va estableciendo y se va estandarizando. El yoga tiende a ser un acto o una enseñanza muy secreta, muy especial. No a cualquiera se le transmitía esta práctica. ¿Ustedes cuál creen que sea el objetivo del yoga? El objetivo primordial, el que los hindúes buscaban con el yoga. ¿Quién dice yo que no sea Carla? ¿Qué creen que busca el yoga? Cri, 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 cri. Leslie se hizo la congelada. Se vale, acuérdense que aquí estamos en formación. Se vale decir. Yo, A ver. yo sí, yo sí los escucho, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, te escuchamos perfectamente. Ah, es que sí están congelados.
Bueno, pues ya que hablé, yo pienso que la gente buscaba con el yoga, no sé, estirarse y para sentirse mejor. La verdad no sé qué buscó, o sea, en sus principios no sé qué buscaba la gente con el yoga. Muy bien. ¿Alguien da más? Yo pienso que buscaba conectar mente y espíritu. Ajá. ¿Qué más? A ver, Andrea, ¿tú qué piensas que buscaba la gente con el yoga? Pues un poquito como lo que dice Mónica, como buscar ese equilibrio de tu persona, ¿no? Tanto emocional, físico, porque también es algo físico y pues mental, ¿no? Pero conectar esas tres partes que pues son nuestra base, ¿no? Encontrar ese equilibrio general. Muy bien. Perfecto. Pero vamos a poner el contexto de la India de hace 5.000 años, cuando apenas empezaban a formar ciudades, cuando la agricultura era como que lo más que tenía el hombre, o sea, teníamos esta tecnología, estas tecnologías estaban recién salidas, recién nacidas. La gente tenía un sentido de la espiritualidad más profundo porque su vida en cierto modo era bastante dura. No diría miserable porque su vida tenía un sentido más trascendental como siempre la ha tenido, pero imagínense tener que cuidarse de animales salvajes, tener que cuidar que las cosechas, o sea, realmente era una vida muy sufrida si nos ponemos a pensar. Entonces, recordemos que en la cosmovisión hindú existe el concepto de reencarnación y que hasta que no te liberaras de esta rueda ibas a reencarnar y a reencarnar y a reencarnar y la historia se iba a volver a repetir y a repetir y si habías hecho algo malo ibas a pagar y si habías hecho algo bien te iba a ir un poquito mejor, pero eso no te eximía de que volvieras a reencarnar y a reencarnar y a reencarnar, casi como una especie de castigo. Ojo, no quiero decir con esto que la Perdón, reencarnación... te Sí, interrumpa. Es como la rueda de... No se escucha bien, Leslie. A ver, inténtalo otra vez. no te escuchamos. Bueno, lo puedes escribir también en el chat, no importa. Bueno, tenemos que existe la creencia en la reencarnación y que obviamente la idea era de que cada reencarnación era una especie como de escuela, ¿no? Era un momento de aprender algo que tu alma tiene que captar de la existencia. Pero pues esa rueda no te eximía del sufrimiento, al contrario, o sea, vivir era una realidad, es una realidad que en la vida implica sufrimiento. Entonces, lo que se buscó primordialmente con el yoga era romper esa rueda de reencarnación, era una herramienta de liberación. No era para vivir mejor, era para morirse y no regresar. O sea, encontrar la manera de vivir bien, aprender lo que tuvieras que vivir y ya no regresar. O sea, era una ciencia del bien morir y el no volver. Por eso la palabra yoga viene de la raíz yug, que quiere decir unión. Y más adelante en la formación vamos a ver las 8 angas, que son los 8 pasos de la yoga. Las asanas, lo que en Occidente conocemos como yoga, el perro hacia abajo, perro hacia arriba, Bakasana, la grulla, el cuervo, etcétera, son posturas que forman solamente un paso de estas 8 caminos del yoga, que es un camino espiritual. Sin embargo, no quiere decir que podamos utilizar solamente las posturas, incluso como un mero ejercicio físico o como una manera de estirarse, y es válido. Sin embargo, originalmente el yoga fue creado como una ciencia y una tecnología espiritual de liberación del alma. O sea, es wow. O sea, no era solamente estirarse, no era solamente estar bien, no era wellness, era una herramienta realmente espiritual y poderosa para liberarse. Es por eso que los maestros lo tenían como que muy secreto, muy guardado, muy resguardado incluso, al grado de que para que fuera transmitido necesitabas tener toda la confianza de tu maestro. Y antes de eso le tenías que haber servido, o sea, era toda una red de vasallaje tremendo. Y afortunadamente, pues las épocas cambian, incluidas las épocas espirituales, ¿no?
nos encontramos en las puertas de la era de Acuario, que es la era, en términos más esotéricos se dice que es una era de apertura, de mucha información. Entonces, tenemos que a principios del siglo XX, el yoga empieza a salir a Occidente, empieza a popularizarse y a hacerse más asequible a muchos públicos. Más adelante en la historia del yoga también vamos a ver cómo es traído el yoga a Occidente, cómo maestros hindús van dando la batuta incluso a que maestros históricos ya no son hindús, sino que son occidentales, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo todas esas hitos, historias y toda esta información que nos haga comprender mejor la evolución del yoga y poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos como maestros y en nuestra práctica. Vamos a hablar ahora, bueno, espero que haya quedado un poquito claro esta pequeña introducción a toda esta ciencia, toda esta tecnología. Y ahora que digo estas dos palabras, quiero que me digan para ustedes qué es el yoga. Si es una ciencia, es un arte, ¿qué es para ustedes el yoga? Piénsenlo y se vale compartir lo que estés pensando. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ay, perdón, es que hace rato me trabé, ¿verdad? Para mí es una práctica, no lo veo como una ciencia, pero no sé, pues no sé, no diría, no diría que es una ciencia y no lo considero una tecnología, o sea, no sé. Cuando pienso en yoga, solo pienso, es una práctica, un estilo de vida, un ejercicio tal vez. Ok. ¿Alguien da Hace más? rato te quería preguntar si a la rueda, alguien Sí. nada más, si a la rueda de la que hablabas le llaman algo así como la rueda del Sahara o algo así. Samsara. Samsara es un ¿No? término que usaron, dime, si es a lo que te referías del samsara. No, te escucho, te escucho. Sí, 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 esto sí, tiene, esa era. sí, esto tiene que ver un poco más con la filosofía budista, en el que el samsara es el lugar donde purgamos nuestro karma, o sea, es la existencia, y la rueda de las reencarnaciones sí tiene esta connotación del samsara. Entonces existe el samsara y el nirvana, que el nirvana sería la liberación de esta rueda y el samsara la continuación de la expiación de tus, llamémosle pecados, no es el concepto, pero o sea, la expiación de tus aprendizajes, o sea, como que cáete hasta que aprendas. Esto es el samsara. El nirvana es la liberación de este samsara, pero esto tiene que ver un poquito más con la filosofía budista. El yoga en sí vamos a tratarlo como una tecnología. ¿El yoga tiene ciencia? Sí, porque tiene un conocimiento, tiene un cuerpo de conocimientos basados en evidencia. ¿El yoga es un arte? No, pero puede llegar a serlo. ¿Por qué no es un arte? Porque un arte intenta comunicar sentimientos. Para que haya arte, tiene que haber un emisor, es como un mensaje, es una comunicación, perdón. Tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje. ¿Mm? Emocional. La característica del arte es de que es emocional y no es objetivo, es subjetivo. El yoga es objetivo y no es emocional, porque el yoga intenta controlar la parte emocional. Ahora bien, el yoga como disciplina física sí puede llegar a ser arte, porque el yoga no deja de ser también una gimnasia, no deja de ser también una disciplina física en la que pues puede haber demostraciones con yoga y arte y es muy cercano a la danza y puede haber mezclas, etcétera, pero el yoga como tal puro es una tecnología. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el yoga y que puede sonar raro es de que es antinatural. Las posturas del yoga rara vez son naturales. No tiene, son muy raras las posturas que podrías tú realmente hacer en tu vida común. O
sea, nadie en su sano juicio dice, ay, me levanté, me voy a poner de cabeza 2 minutos porque es lo que hago diario cuando me levanto, ¿no? O sea, intuitivamente o instintivamente nadie lo hace. O nadie dice, ay, me voy a poner en Guerrero 2 para agarrar esta manzana. No. Entonces, todas las posturas del yoga son antinaturales. Ojo, cuando digo antinatural no quiere decir que sea malo. Quiere decir que no son posturas que están en el movimiento natural necesario del ser humano. O sea, no es natural pararse de cabeza, se puede hacer, el cuerpo está preparado para hacerlo, pero no es natural porque no es una necesidad de nosotros. O sea, no es como que algún acto vital necesite que te pares de cabeza. No. O necesita que te pases la mano, perdón, el pie a la cabeza para yoga nidasana. Ninguna parte de tu vida común, vital, necesita esos movimientos. Sin embargo, basados en la observación del entorno, se dieron cuenta de que haciendo estos movimientos podemos potenciar funciones del cuerpo, incluso funciones emocionales, podemos potenciar cosas que nos llevan a la salud y que nos llevan a estar mejor, ¿no? Entonces, por eso es una tecnología, porque está basada en movimientos que no son naturales, sino que han sido desarrollados a través de la ciencia, de la observación y del empirismo. O sea, son movimientos muy cuidados, que imagínense, han tenido una evolución, han tenido tiempo de desarrollarse en más de 5,000 años. Algo que un maestro mío muy querido me decía es de que él confiaba más en las medicinas tradicionales porque son ciencias más avanzadas, son ciencias que han tenido más chance de evolucionar, que han tenido más tiempo para evolucionar. Él me decía, entonces, imagínate, tú, cuando lees un vademecum donde están los medicamentos o cuando lees un libro de medicina, en 10 años ya va a ser obsoleto. Y sí, o sea, yo me acuerdo cuando estudié y ahora ya esas cosas ya son obsoletas, ya no son válidas, hay cosas mejores o se descontinuaron porque se dieron cuenta que no son buenas. Entonces, obviamente tenemos que confiar en nuestra ciencia y todo, pero con siendo coherentes y teniendo cierto margen de, ok, esto es lo que ahorita tenemos, pero quizás en el futuro nos demos cuenta que no era lo mejor o hay algo mejor, pero de momento es lo que tenemos. Medicamentos, maneras de tratar, técnicas quirúrgicas, todo ha seguido una evolución y la va a seguir. Sin embargo, el yoga no. El yoga ya es una ciencia pura, ya es una ciencia que está hecha y que no tiene margen de mejorarse. Tiene margen de cambiarse o de adaptarse, ¿no? O sea, hoy en día vemos prácticas del yoga súper raras que no son tradicionales, pero que son como un plus, ¿no? Y que en nuestra mentalidad occidental quizás nos puedan servir mejor, pero el cuerpo del yoga, las posturas básicas, la filosofía y el arte y la ciencia no van a cambiar, porque ya tienen tanta evolución que no tienen más para evolucionar, ya es hasta donde puede llegar el cuerpo humano. Por lo tanto, es una tecnología de punta. Repito, podemos tener adaptaciones a diferentes culturas, a diferentes cuerpos. Tenemos a Iyengar, por ejemplo, que es el que nos da esta herramienta fantástica de los props. A Iyengar le debemos que tengamos bolsters, tabiques, cobijitas, cinturones de yoga, todas esas herramientas y más que pueden aparecer y que van a ser de provecho en nuestra práctica, se las debemos a Iyengar. Y no es una modificación de la práctica, es una adaptación para que distintos tipos de cuerpo puedan entrar a la práctica que ya está establecida. Entonces, tratemos al yoga como una tecnología, incluso como una tecnología física y como una tecnología espiritual. Entonces, el yoga es mucho más de lo que podríamos llegar a imaginar muchas veces. Actualmente, obviamente, la mayor parte de la gente la busca por sus beneficios físicos, ¿no? O sea, de que mejora tu digestión, de que puede mejorar lesiones, puede servir como una técnica rehabilitatoria, te relaja, etcétera, ¿no? Tenemos tanto respaldo científico y tanto respaldo de la mejoría que tiene la gente que en el Seguro Social recomiendan el yoga. En el Seguro Social hay unos libritos de tratamiento en los que están los lineamientos y los consejos que los médicos del Seguro Social le pueden hacer a los pacientes, ¿no? Y en muchas enfermedades se aconseja la práctica del yoga y del mindfulness.
como tal. O sea, realmente el gobierno de nuestro país, a través del Seguro Social, que a veces decimos que es como de lo peorcito que hay, cuando realmente es una cosa bárbara, ¿eh? Realmente, obviamente se ve desbordado por el presupuesto y etcétera, pero la figura del Seguro Social es muy avanzada y es muy buena. Les repito, pues está condicionada al presupuesto, pero en general la base del Seguro Social es buenísima. Y nos aconseja la práctica del yoga. O sea, las instituciones más rancias de nuestro país reconocen el yoga como una herramienta para generar salud y para generar bienestar. Y no solo el seguro, sino la ONU a través de la OMS. O sea, realmente tenemos el respaldo de que el yoga funciona. Y no solo como una herramienta de relajarte o de estirarte, sino realmente como una herramienta terapéutica muy poderosa. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Vamos entonces a dar una breve introducción a lo que vamos a estudiar. Y les voy a encargar las tres primeras tareas de nuestra formación. La escuela que nosotros seguimos en cuanto a ciencia y medicina viene de los griegos. Es la escuela occidental. De acuerdo a esta escuela occidental, tenemos diferentes conocimientos y diferentes maneras de interpretarlo. Pero al venir de la escuela griega y de que el padre de la medicina occidental haya sido griego, mucho del cuerpo de conocimiento e incluso de la terminología médica vienen del griego. Y el entender esta terminología nos va a dar la pauta para entender muchas cosas. ¿Alguien sabe quién es el padre de la medicina occidental? Que no sea Carla. Memoria, chica. ¿Te dan? Es un señor que vivió en Grecia en una islita que se llama Kos y se llama Hipócrates. Hipócrates de Kos. Este señor, obviamente antes de este señor ya había médicos, ya había una tradición médica en Grecia muy importante, pero este señor, al igual que Patanjali en la India, es el primero al que se le ocurre patentar estos conocimientos, ¿no? Es el primero que los escribe, o al menos del que tenemos registro, a través de versos que llamamos aforismos. Los aforismos de Hipócrates sustentan hasta hoy en día muchas de nuestras prácticas médicas y son basados en la lógica, ¿no? Acuérdense, los griegos pues tienen mucha lógica, no tienen mucho que hacer, entonces se ponen a pensar y pues piensan mucho. Entonces, Hipócrates es el que condensa este conocimiento médico y lo transcribe. Entonces hace estos aforismos que hasta la fecha siguen teniendo validez y cada día más. A través de los griegos tenemos empezando la evolución de la medicina. Obviamente después son absorbidos por el Imperio Romano, llegan los árabes brindando también parte de su conocimiento, tenemos una etapa de recesión en la Edad Media donde la iglesia pues abole todos estos conocimientos, pero hay un resurgimiento, ¿no? A lo que voy con todo esto es de que en nuestra medicina y en nuestra ciencia moderna, aquí está el maestro auxiliar Pepper, eh, todo nuestro conocimiento viene desde los griegos. Aquí viene la primera tarea. Vamos a hacer un glosario de terminología médica griega. ¿Por qué? Explico esta tarea porque siempre tenemos conflictos con ella. Todas las enfermedades y toda la terminología médica viene directamente del griego. Entonces nos va a servir tener esta base para cuando nos llegue un alumno que diciéndonos que tiene epitaxis o que tiene metrorragia o que tiene una cardiopatía, tú inmediatamente sepas qué es o puedas saber dónde buscarlo y puedas decirle, adelante con tu práctica, o no, espérate, esta postura no, esta práctica no. Para eso nos va a servir, para acercarnos y poder entender un poquito mejor toda la terminología médica con la que sí vamos a estar en contacto. Y no me crean, pero en verdad les van a llegar alumnos
diciéndoles que tienen cosas muy raras y que sí pueden hacer yoga. Y tú como maestra, bueno, sí, nada más ve a ver qué sientes y respira. No, tienen que estar preparadas para cuando entremos en estos dilemas, ¿no? Y porque muchas veces muchos médicos, pues, saben que el yoga es bueno, pero no tienen ni idea. Entonces mandan a sus pacientes porque le dije, haga yoga. Y llega el paciente contigo, el paciente es este doctor, y te digo, es que mi doctor me dijo que hiciera yoga. Y tú, bueno, pues, ok, pero ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y te da la explicación y tú te quedas así, porque obviamente no eres médico. Bueno, no sé si hay médicos aquí, pero si no eres médico, pues no vas a entender, pero como maestro de yoga y como profesional de la salud en tu área, que es el yoga, tienes que tener este conocimiento o al menos la llave de saber dónde buscarlo para poder entenderlo y para poder acercar más a esa persona a una práctica más benéfica para él. Entonces, en el glosario vamos a buscar palabras en griego. Ya hay en internet varios. Nuestra tarea va a ser hacer un glosario con lo que necesitamos. Bastan entre 200 palabras y 250 es más que suficiente. Raíces. No quiero que me busquen significados, sino raíces. Por ejemplo, del griego. Aima, aimato significa alma o sangre. Pero vamos a buscar estas palabras. O sea, raíces grecolatinas para terminología médica. Ahorita se los voy a mandar por el chat y tenemos 2 semanas para hacer esta tarea, para irlas buscando, para ir armando el glosario. Se puede bajar de internet, no pasa nada, pero no hemos encontrado uno que se adapte a nuestras necesidades. Entonces hay que adaptarlo nosotros para tenerlo. Y vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer pruebas para entender por qué y cómo funciona este glosario. Esa es la primera tarea. La segunda tarea. Esta hay imágenes, pero quiero que la hagan en dibujitos a mano para que la entienda y ya se les quede grabada ya para siempre. Quiero planos y cortes anatómicos. Dibujitos de planos anatómicos y cortes anatómicos. De hecho, viene en su manual, pero quiero que busquen otra imagen y que la dibujen a mano para que podamos tener ya la idea clara de estos cortes. ¿Para qué nos van a servir? Normalmente estos cortes sirven para tener un estudio más claro de las partes del cuerpo, pero en nuestro caso son muy importantes porque son las líneas y los planos sobre los que se guía el movimiento. Entonces, en base a estos cortes y estos planos, vamos a saber dónde es una flexión, dónde hay una extensión, una abducción, todos estos movimientos. Para esto también quiero que investiguen qué es la posición anatómica y por qué es así. Entonces, les quedan 3 tareas. Primera, el glosario de términos médicos de raíces médicas grecolatinas. Segunda tarea, investigar cómo es y por qué es la posición anatómica. Y tercera tarea, un dibujito de los planos y de los cortes anatómicos. Los dibujitos sí los quiero para la otra semana. El glosario nos podemos esperar un poquito más. ¿Quedan claras las tareas? Muy bien, de todos modos, ahorita van al chat y de todo, cualquier pregunta, yo voy a estar en el chat. Nada más insístanme porque yo soy súper malo contestando mensajes. Carla lo sabe, todos lo saben. Entonces, si ven que no les contesto, insístanme o mándenme mensaje privado para poder tener una comunicación más directa. Igual cualquier pregunta que puede ir surgiendo, cualquier duda, comentario, oye, quiero que hables de esto, oye, ¿sabes qué? Es que tú dijiste esto y yo sabía o yo sé que es de esta manera, no hay problema, podemos aplicar, podemos discutir, podemos debatir, podemos entrar más profundo en algún tema o menos y estamos abiertos a lo que su mente esté dispuesta a dar. Entonces, esto no va nada más para mí, sino para todos sus maestros. Exprímannos, sáquenos todo el conocimiento posible. Tienen maestros muy capacitados, con mucha experiencia en sus diversas ramas. Entonces, de cada uno, sáquenos, de verdad, exprímannos
lo más que puedan, como si fuera limón de taquería, estos sequitos, así exprímanos así hasta la última gota de conocimiento y nosotros encantados de darla y encantados de estar en su formación, estar en esta parte de su vida, que si es un inicio, va a ser muy grato. Ya les dije, no hay vuelta atrás en este tema, no hay vuelta atrás en esta magnífica práctica que es el yoga. Entonces, van a ir a más, chicas. No conozco a nadie que haya entrado aquí y haya dicho, no me gustó el yoga. No hay nadie. Todo el mundo llega, se engancha y se va a más. Van a escoger su camino, alguna se irá por el Ashtanga, alguna se quedará en el Hatha, alguna... Hay muchos caminos en el yoga y cada una de ustedes va a escoger el suyo y le va a gustar y se va a especializar en él y va a ser una gran maestra en ese camino que haya escogido. Pero aquí estamos iniciando, estamos en la pista de arranque, dispuestos a brindarles todo el conocimiento y todas las herramientas y toda la experiencia, poca o mucha, que podamos tener y que en el caso de la mayoría de sus maestros es mucha. Entonces, exprímanos, háganos todas las preguntas que quieran, estamos siempre disponibles en el chat y en las clases aquí. Ya les dije, quiero que sean este espacio, esta ahorita que vamos a tener, quiero que sea de discusión, de preguntar, de corregir y de compartir conocimiento, información y dudas, que es la manera en la que vamos a aprender. ¿Algún comentario, chicas? ¿Todo claro? Ya les estoy girando. Sí, maestro, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y ahora compartiéndonos tu sabiduría. Siempre es un honor, es un placer tenerte y pues hoy faltaron algunas de las alumnas, pero estarán viendo este espacio en nuestro canal de YouTube grabado y pues básicamente eso. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Estamos en contacto por el chat y yo me retiro, pero les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes este camino maravilloso. Muchas gracias, chicas. Gracias.